Capítulo 306. Entonces ustedes dos atacaron el reino Asina porque sus ranques intimidaron a los miembros de su familia, preguntó uno de los reyes, que pertenecía a la alianza de la que formaba parte el reino Asina. Caballeros, esto es una violación grave del pacto entre santos. Debieron tratar con la persona responsable, y no con el reino al que pertenecían. Este es un acto de venganza muy infantil, ¿no lo creen? Maximiliano, que acababa de terminar de beber su té, lo colocó encima de la mesa y miró al rey, que estaba sentado frente a él. Entonces, en resumen, ¿quieres que destruyamos tu casa también?, preguntó Maximiliano. El rey golpeó su mano contra la mesa y miró al santo que acababa de amenazar con atacar sus dominios. Te estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal, gritó el rey. Si todos atacáramos a otro solo porque uno de los miembros de nuestra familia resultó herido, estallarían innumerables guerras, lo que resultaría en la pérdida de innumerables vidas. ¿Estás tomando las guerras a la ligera? Maximilian apoyó la barbilla sobre la palma de la mano mientras miraba al rey con desprecio. Me importa un comino este pacto entre santos, comentó Maximiliano. Yo no lo firmé, así que no soy parte de él. Cualquiera que lastime a mi nieta morirá junto con su reino. Si no quieres que te destruyan, asegúrate de decirles a tus hijos que no toquen a los que quieren. No deberías tocar. Si quieres guerra, te daré guerra. El rey se enojó aún más y, tembloroso, apuntó con el dedo al anciano al que tanto deseaba abofetear, pero no pudo debido a la disparidad de fuerzas. ¿Por qué tú? Suficiente. Una poderosa voz detuvo la discusión por la fuerza. ¿Estás seguro de que quieres tomar este camino, Sir Maximilian?, preguntó el emperador del Imperio Van, el emperador Andreas. Una vez que decidimos ir a la guerra, no hay vuelta atrás. El emperador Andreas era el líder de los 4 reinos y una alianza del imperio que igualaba la fuerza de los 6 reinos en Solais. Su imperio también tenía 2 santos, por lo que no temía que Alejandro y Maximiliano causaran estragos en sus dominios. Sí, respondió Maximilian con indiferencia. ¿Te atreves a ir a la guerra? El emperador Andreas sonrió antes de cambiar su mirada a Alejandro, que solo estaba escuchando a un lado. ¿Y usted, señor Alejandro?, preguntó el emperador Andreas. ¿Está seguro de que quieres ir a la guerra? Alexander sostuvo la mirada del emperador Andreas y respondió de manera tranquila. Solo tengo 4 familiares, dijo Alexander. Uno de ellos está en su lecho de muerte, y mi única hija casi fue secuestrada y violada. No tengo nada que perder, pero tú sí. Así que déjame preguntarte. ¿Te atreves a ir a la guerra? Alexander entrecerró los ojos mientras miraba al emperador, quien era el verdadero líder de la alianza que se oponía a la suya. Maximilian y él solo se preocupaban por los miembros de su familia, por lo que no les podía importar menos lo que le sucediera a otras personas. A ninguno de los dos les importaba si innumerables personas perderían la vida. Si su hija y su nieta morían, se asegurarían de que un reino entero fuera enterrado junto a ellos. El emperador Andreas resopló antes de recostarse en su silla. Los otros reyes, que habían permanecido en silencio durante toda la discusión, esperaban la decisión de los 2 santos, así como del emperador, quienes dictarían si se produciría una guerra entre sus facciones. Es molesto hablar con personas que no tienen nada que perder, comentó el emperador Andreas después de que pasaron varios minutos. Bien. Haremos la vista gorda con este incidente, pero ninguno de ustedes tiene permitido atacar ninguno de los otros reinos que pertenecen a mi facción. Dado que esta es una batalla entre la generación joven, que la resuelvan ellos mismos. Su Majestad. Por favor reconsidere, el rey del reino Asina se puso de pie mientras miraba al líder de su alianza. Mi ciudad capital y el palacio real han sido destruidos. ¿Cómo es posible que no les pidamos una compensación? El emperador Andreas miró al rey del reino Asina con una expresión helada. ¿Te atreves a cuestionar mi decisión?, preguntó el emperador Andreas. No. Solo estoy preguntando por qué no estamos pidiendo una compensación. Respondió el rey del reino Asina. Ese es el precio que debes pagar por criar a un hijo estúpido, resopló el emperador Andreas. Este es tu problema, así que enfréntalo por tu cuenta.
No nos arrastres para limpiar tu desorden. Antes de que me olvide. A partir de ahora, el dominio de los caídos también estará abierto a los miembros de nuestra facción. Podemos dejar que nuestros representantes establezcan la cuota de cada reino para evitar conflictos en el futuro. Eso es todo. Una vez de nuevo, ahora se prohíbe a los adultos interponerse en los conflictos de la generación joven. Si esto vuelve a suceder, entonces. El emperador Andreas escaneó los rostros de los reyes de la facción opuesta y se burló. Entonces iremos a la guerra. Esto no es un engaño. El emperador Andreas se puso de pie y salió de la habitación con una sonrisa en su rostro. Aunque dijo que haría la vista gorda ante el incidente que acaba de ocurrir, eso no significaba que no haría las cosas difíciles para las facciones que pertenecían a la Academia Barbatos, la tribu Rowen, así como a los 6 reinos. Que se atrevió a atacar un territorio que pertenecía bajo su paraguas. Dominio de los caídos, murmuró el emperador Andreas. Finalmente encontré tu ubicación. Desconocido para todos, el dominio de los caídos era algo que el Imperio Van había estado buscando durante mucho tiempo. Su emperador fundador había transmitido un mensaje que decía que una de las puertas dentro del calabozo sagrado tenía una llave dorada que conduciría a la ciudad sagrada de la raza dracónica que flotaba en el cielo. Cualquiera que pudiera llegar a ese lugar ganaría tesoros más allá de los sueños más salvajes de cualquiera. Ahora que se encontró la ubicación de la misteriosa mazmorra, el emperador Andreas confiaba en que podría asegurar la llave para sí mismo y permitir que el Imperio Van obtuviera acceso a la ciudad santa. Creía que en el futuro tendrían poder para expandir sus territorios y convertirse en el verdadero Señor Supremo de las regiones occidentales de Elysium. Capítulo 307. Ya veo. Murmuró Alexander. Lo hiciste bien, Lux. Gracias. Cuando Alexander regresó a la Academia Barbatos, ya se había preparado para la noticia del fallecimiento de su madre. Sin embargo, en lugar de su muerte, le esperaba un posible renacimiento. Esta sola noticia hizo que Alexander, que no solía elogiar a Lux, felicitara al adolescente y le agradeciera por evitar la muerte de uno de los miembros importantes de su familia. Lux negó con la cabeza. Le debo mi vida a la abuela. Sin ella, me habría ido de este mundo hace mucho tiempo. Esto es solo una pequeña cosa por todo lo que ha hecho por mí. Una fugaz sonrisa apareció en los labios de Alexander, que el semielfo logró atrapar antes de que desapareciera. ¿Cuáles son sus planes para el futuro?, preguntó Alejandro. El director de la Academia Barbatos y el adolescente pelirrojo se encontraban actualmente dentro de su oficina, y solo había 2 de ellos. Lux le había dicho a Iris que quería hablar a solas con su padre y ella respetó su decisión, por lo que se quedó dentro de su habitación a esperar su regreso. El semielfo solía estar aterrorizado de quedarse en la misma habitación que Alexander porque se sentía como una persona inútil cada vez que estaba con la otra parte. Ahora, era diferente. Lux ya se había liberado de los grilletes que lo ataban, lo que le permitió estar al lado de los miembros más fuertes de la generación joven. Se había ganado el reconocimiento de todos después de ganar el torneo Leonard que incluso su padrastro, que tenía estándares muy altos, no tuvo más remedio que reconocer su logro. En este momento, Lux podía mirar a Alexander directamente a los ojos y hablarle sin tartamudear como solía hacerlo en el pasado. Venganza, respondió Lux. El príncipe Lovell y su séquito siguen prófugos. Quiero hacerles pagar personalmente a todos por lo que le han hecho a mi familia. Alexander asintió con la cabeza en comprensión. Si es posible, también quería tratar personalmente con el príncipe lascivo y el ranque que intimidaba a su hija, pero después de la reunión con el emperador Andreas, se vio obligado a detener su mano. Los otros reinos no querían entrar en una guerra contra los reinos aliados bajo el emperador Andreas, y Alejandro sabía que si forzaba el asunto, la relación entre los olayanos y los elíseos se volvería tensa. Debido a esto, él y Maximiliano acordaron dejar que los miembros de la generación joven resolvieran su disputa por sí mismos. Cualquiera que fuera el resultado, a ninguno de los adultos se le permitió interferir en las luchas entre los adolescentes. El paradero del dominio de los caídos también se había hecho conocido por todos.
Debido a esto, la Alianza de los Seis Reinos, la Academia Barbatos, así como la tribu Rowan, no tuvieron más remedio que dar la mitad de la cuota a los otros reinos, para saldar el costo de la destrucción que Alejandro y Maximiliano había hecho con el reino de Asina de manera pacífica. El príncipe Lovell tiene un ranque como su guardaespaldas personal, comentó Alexander. A menos que alcances ese rango, será difícil para ti matarlo. Lux asintió con la cabeza en comprensión. Por ahora, mi plan es quedarme en los territorios que pertenecen a nuestra facción para reunir recursos para volverme más fuerte, respondió Lux. Ya hablé con Iris y rechacé su oferta de unirme al gremio de la Serenidad. Todavía tengo cosas que arreglar con la fortaleza de Wilgarde, y estoy seguro de que recibiré un buen regaño cuando regrese. Pero después de pensarlo bien, decidí formar mi propio gremio. Alexander una vez más asintió con la cabeza. Lux se crió en Wildguard Stronghold, por lo que tenía la responsabilidad de ayudarlo a crecer. No fue tan desvergonzado como para ignorar a las personas que lo cuidaron y apoyaron todos estos años. El único problema era que no tenía la intención de unirse al gremio de Nero, los Dragones de la Tormenta, y quería formar su propio gremio, para poder tener su propia facción dentro de Elysium. Fundar un gremio no es fácil, afirmó Alexander. Primero debe recibir la aprobación de 3 Guildmasters de cualquier rama del Adventurers Guild. Una vez hecho esto, deberá realizar una prueba para obtener el Token of Leadership, que le permitirá registrar formalmente su gremio en Elysium como gremio clasificado como bronce. Sin embargo, antes de que puedas registrar tu gremio, necesitarás reunir a 30 personas para que sirvan como miembros de tu gremio. Finalmente, debes pensar en el nombre del gremio. Entonces, y solo entonces, tu gremio será verdaderamente reconocido como un gremio oficial por la gente de Elysium. Alexander miró al adolescente pelirrojo frente a él y arqueó una ceja. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Alejandro. ¿O necesitas mi ayuda para establecer tu gremio? Lux negó con la cabeza. Quiero crear un gremio con mis propias manos. Aunque no va a ser fácil, estoy preparado para asumir este desafío. Bien. Espero con ansias la finalización de su gremio. Gracias, padre. El cuerpo de Alexander se puso rígido cuando escuchó cómo lo llamaba Lux. Lux era técnicamente su hijastro porque Vera había registrado al joven con su nombre, pero siempre había mantenido a su hijo adoptivo a distancia, lo que hacía que Lux tuviera miedo de llamarlo padre. Pero ahora era diferente. El semielfo que una vez rehuyó su mera presencia ahora estaba sentado frente a él, sin mostrar ningún signo de miedo o ansiedad. Realmente has crecido, Lux, comentó Alexander antes de levantarse de su silla. Luego rodeó su mesa y se paró al lado de Lux, mirándolo desde arriba. Que la fortuna te sonría. El director de la Academia Barbatos luego palmeó el hombro de Lux 2 veces antes de salir de la habitación. Los ojos del semielfo siguieron la figura de Alexander que se retiraba con los puños cerrados, no por ira, sino por felicidad. El gesto de su padrastro le había dicho muchas cosas, y una de ellas era que Alexander finalmente lo había aprobado desde el fondo de su corazón. Esto solo hizo que Lux sintiera ganas de saltar de alegría, pero reinó en este impulso. Ahora no es el momento de ser feliz, pensó Lux mientras se levantaba de su asiento. Aún tengo cosas que hacer. Ahora que había hablado con Alexander, era hora de que regresara a Elysium. Pero antes de eso, tendría que regresar a Wildguard Stronghold para hablar con los ancianos que habían estado esperando su regreso durante mucho tiempo. Capítulo 308. ¿Quieres crear tu propio gremio? Geral, el alto comandante de Wildguard Stronghold preguntó. ¿Estás seguro de esto, Lux? Sí, señor, respondió Lux. Quiero crear mi propio gremio en Elysium. 3 días después de su conversación con Alexander, Lux finalmente regresó a Wildguard Stronghold para reunirse con los ancianos, quienes también eran los guardianes de la ciudad fortaleza donde creció. Esperaba que esto sucediera tarde o temprano, comentó Natasa, la alta clérigo de la fortaleza. ¿Es tu disputa con Nero tan mala que no hay lugar para la reconciliación? No quiero trabajar con alguien a quien no le agrado, respondió Lux.
Incluso si me trata bastante como a los otros miembros de su gremio, siempre pensaré que solo habla de boquilla porque no quiere quedar mal ante tus ojos. Además, siempre hay una pequeña posibilidad de que intencionalmente haga cosas difíciles para mí, e incluso enviarme al daño si se presenta una oportunidad. Rainer, que era el maestro de Nero, miró a Lux desde su asiento con los brazos cruzados sobre el pecho. No le guardaba rencor al semielfo, e incluso pensó que era un desperdicio no tener a Lux en su gremio. Con alguien del calibre de Half-Elf uniéndose a su gremio subsidiario, creía que el gremio del dragón de la tormenta realmente extendería sus alas y se elevaría hacia el cielo. Los guardianes intercambiaron miradas entre ellos y suspiraron. Todos ellos habían sido informados sobre lo que le sucedió a Vera y estaban bastante preocupados por su estado. La respuesta oficial de Alexander solo decía que Vera fue llevada a una unidad de cuidados intensivos en lo profundo de la Academia Barbatos para evitar que el veneno en su cuerpo se propagara. A nadie se le permitió visitarla, por lo que no sabían cuál era realmente su condición. Sin embargo, los testigos que habían participado en la batalla habían atestiguado que la anciana había resultado gravemente herida en su lucha contra el Ranque que pertenecía al séquito del príncipe Lovell. Crear un gremio no es una tarea fácil, Lux, afirmó Geralt. ¿Necesitas usar nuestras conexiones? Eso debería facilitarte las cosas. En lo que respecta a los miembros del gremio, te daremos rienda suelta para elegir entre las personas talentosas dentro de la fortaleza, así como los territorios bajo nuestra protección. ¿Qué crees? Lux sonrió mientras inclinaba respetuosamente la cabeza hacia Geralt. Señor, su oferta es muy tentadora, pero debo rechazarla, respondió Lux. La atmósfera dentro de la habitación se volvió tensa inmediatamente después de que Lux respondiera a la propuesta de Geralt. Entonces, ¿estás diciendo que vas a separarte de la fortaleza por completo? Rainer rompió su silencio mientras miraba al semielfo, quien simplemente rechazó la rama de olivo que le ofrecieron. ¿Tu victoria en el torneo te ha dado la confianza suficiente para dejarnos de lado después de todo lo que hemos hecho por ti? Lux presionó su puño derecho sobre su pecho mientras miraba a Rainer, quien también era el maestro de Nero. Siempre seré un miembro de Wildguard Stronghold, respondió Lux. Si alguien trata de invadirlo, me mantendré a la vanguardia para protegerlo con mi vida. Eso es lo que le debo al lugar que me ayudó a capear las tormentas de mi infancia. Mi decisión de formar un nuevo gremio no es porque quiera liberarme de este lugar. No, ni mucho menos. Lo que quiero es ayudar a que esta fortaleza crezca, pero no podré hacerlo si me uno a Stone Dragones por razones que todos ustedes ya conocen. En cuanto a ayudarme a crear el gremio usando las conexiones y los recursos de la fortaleza, mi motivo para rechazarlo es por una simple razón, y es: deseo pararme sobre mis propios pies y capear las tormentas del mundo usando mi propia fuerza. Todos ustedes dieron testimonio de las dificultades que enfrenté cuando mi cuerpo aún era frágil y estaba plagado de enfermedades. Ahora, me presento ante ustedes, no como un lisiado, sino como una persona cambiada. Sé que esta es una decisión egoísta de mi parte. Pero quiero ver hasta dónde puedo llegar en un mundo donde los únicos en los que puedo confiar somos yo mismo y las personas que me apoyaron con su propia voluntad. La tensión en la habitación desapareció y fue reemplazada por un profundo silencio que hizo que Lux se preguntara si su mensaje había tenido el efecto deseado. Unos minutos más tarde, Natasha sonrió mientras miraba a Lux. Como se esperaba del niño que crié desde la infancia, dijo Natasha. Has heredado mi audacia. Fui yo quien le cambió los pañales cuando Vera no estaba, comentó Geralt desde un costado. Claramente, obtuvo todos sus buenos rasgos de mí. Fui yo quien lo instruyó sobre el entrenamiento de resistencia. Fui yo quien le enseñó historia. ¿Y qué? Fui yo quien le enseñó modales. Ustedes, la plebe, no saben nada. Fui yo quien le enseñó tiro con arco. Hola. ¿Lo olvidaste? En su primer día, te disparó una flecha en el trasero, así que le prohibiste entrar al campo de tiro con arco. ¿Tonterías? No me calumnies. Le estaba dando lecciones secretas cuando nadie miraba. Los guardianes, uno por uno, afirmaron haber jugado un papel importante para ayudar a que Lux se convirtiera en lo que era hoy.
A sus ojos, Lux era una prueba de que sus enseñanzas eran correctas y estaba muy feliz con sus logros, porque sus logros eran los logros de ellos. El semielfo solo podía rascarse la cabeza ante el giro inesperado de los acontecimientos que estaban sucediendo frente a él. Había pensado que sus mayores pensarían que se había vuelto demasiado arrogante cuando se convirtió en el campeón del torneo, pero al ver sus reacciones, sus preocupaciones eran infundadas. Solo Renner mantuvo la calma todo el tiempo y una vez más le hizo a Lux la pregunta más importante de todas. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Rainer. ¿Puedes crear un gremio por ti mismo? Lux asintió. Sí. Entonces demuéstralo. Consideraremos esto como tu búsqueda de la mayoría de edad. Tienes exactamente un mes para crear un gremio, lo que equivale a 2 meses en Elysium. Dentro de ese periodo de tiempo, debes terminar esta búsqueda. Si fallas, serás exiliado de la fortaleza de Wilgarde durante 5 años y nunca volverás a pisar sus territorios durante tu tiempo de exilio. ¿Aceptas esta condición? Los 2 guardianes, que habían estado alborotados antes, se callaron mientras miraban a Rainer con expresiones solemnes en sus rostros. Lux había sido exento de la búsqueda de la mayoría de edad debido a su constitución débil, que era una tradición entre los que tenían 16 años. Por lo general, la búsqueda de la mayoría de edad requería que un individuo matara a cierto monstruo o recolectara cierta hierba. Había otras misiones que perdonaban más a aquellos que no se destacaban en la lucha y no tenían la confianza suficiente para viajar a lugares lejanos. Debido a las misiones menores que se habían aprobado a lo largo de los años, la ceremonia de mayoría de edad no era tan exigente como solía ser, lo que permitía que cualquiera la pasara sin problemas. Rainer, ¿no es el obstáculo demasiado alto?, preguntó Natasha. Seguramente, debe haber otra manera. Por supuesto, hay otra manera, respondió Rainer. Si Lux no cumple con las condiciones, entonces debe unirse al Storm Dragon Guild y hacer las paces con Nero. ¿Qué piensan ustedes? Oh. Esta es una buena idea. Definitivamente mejor que el exilio. Estoy de acuerdo con esta condición. Jazorro astuto. Aún así, me gusta. Muy bien, también apruebo esto. Geral y Natasha se sorprendieron al principio, pero después de una cuidadosa consideración, pensaron que la condición de Rainer era brillante. Exiliar a un joven tan talentoso fue simplemente un desperdicio, por lo que sería mejor mantenerlo bajo su gremio subsidiario para el beneficio de todos. Lux estuvo muy tentado de decirles que preferiría ser exiliado que hacer las paces con Nero, pero después de ver los ojos ansiosos de todos sobre él, decidió simplemente sonreír y aceptar las condiciones que se le presentaron. Excelente. Geral aplaudió. Como alto comandante de Wildguard Stronghold, por la presente declaro el comienzo de su ceremonia de mayoría de edad. Dentro de un mes, debe crear un gremio sin falta. Si no puede lograr este objetivo, se unirá al Storm Dragons Guild y hacer las paces con Nerón. ¿Aceptas esta condición? Sí, respondió Lux. Gerardo sonrió. Bien. Tu mes comenzará mañana. Espero con ansias la sorpresa que nos darás a todos dentro de un mes. Dentro de la residencia de Vera. Lux se ocupó de limpiar la habitación de Vera, su habitación, así como las demás habitaciones de la casa. Estaría fuera durante un mes y su abuela se encontraba actualmente en estado de coma, por lo que nadie estaría en su residencia durante casi un mes. Mientras hacía las tareas, ya estaba formulando las cosas que tenía que hacer una vez que entrara en Elysium. Las facciones de Wildguard Stronghold estaban basadas en el reino de Azrael, mientras que la facción de la Academia Barbatos estaba estacionada en el Imperio Regulus. Ambas naciones eran vecinas y tenían una buena relación entre sí. Lux planeó visitar primero los gremios de aventureros en el reino de Azrael y convencer a 3 de sus maestros del gremio para que le permitieran tomar la prueba de liderazgo. La parte más difícil es convencer a los Guildmasters, pensó Lux. Por lo general, darían prioridad a las personas que lograron convertirse en aventureros de rango oro. Había 8 rangos de gremio de aventureros, y eran bronce, hierro, plata, oro, platino, mitril, orialcum y adamantita. Lux sacó su tarjeta del gremio y revisó la información escrita allí.
Y el T, tarjeta del gremio IGT. Nombre, Lux von Kaiser. Edad, 16. Raza, semielfo. Rango oro. Registrado en Leaf Village. Después de salvar Leaf Village muchas veces, además de ayudar a las otras aldeas dentro de los territorios de Stronghold of Noria, Lux pudo elevar su rango de aventurero al rango de oro. El semielfo creía que con su rango actual, al menos podría hablar con los maestros del gremio de aventureros en el reino de Azrael y pedirles recomendaciones, para poder comenzar la prueba que le permitiría crear un gremio. Esta sería la primera vez que Lux visitaría un reino humano, ya que había pasado la mayor parte de su tiempo en Elysium dentro del reino enano de Weliven. Los extraño, reflexionó Lux mientras pensaba en Colette y sus amigos, quienes probablemente se habían ido a una aventura en algún lugar de Elysium. No había podido darles un adiós adecuado porque no quería involucrarlos en su conflicto con Twilight Ren. Se lo compensaré la próxima vez que nos veamos, pensó Lux mientras terminaba de limpiar la habitación de su abuela. Su reencuentro con sus amigos enanos aún tendría que esperar porque aún tenía cosas que hacer y lugares que visitar. Aún así, creía que la próxima vez que viera a Colette y los demás, todos ellos se habrían vuelto más formidables y estarían listos para asumir mayores desafíos en el mundo fuera de las fronteras del reino enano de Weliven. Capítulo 309. Ciudad de Everton, Reino de Azrael. Lo siento, pero no puedo recomendarte que tomes la prueba de liderazgo, dijo el Guildmaster del gremio de aventureros en la ciudad de Everton. Prueba en otras ciudades. Tal vez uno de los Guildmasters allí pueda darte una carta de recomendación. Señor, este ya es el tercer pueblo que visito, declaró Lux. Todavía no entiendo por qué no me permiten recibir una carta de recomendación. Todavía puedo entender que me rechacen una o dos veces, pero 3 veces es demasiado. Los otros Guildmasters tampoco me dijeron la razón por la que no quieren escribirme cartas de recomendación. Solo me dijeron que fuera a otras ciudades en su lugar. ¿Estoy en la lista negra o algo así? ¿Puedes decirme la razón? Homer, el Guildmaster del gremio de aventureros de Everton, suspiró antes de hacer un gesto para que Lux se sentara. Tampoco sé la razón, pero los altos mandos aprobaron un decreto de que ningún gremio de aventureros en el reino de Azrael debe dar una carta de recomendación a alguien llamado Lux von Kaiser, explicó Homer. Por lo general, esto sucede cuando el individuo es un criminal importante con una recompensa por sus cabezas. Ya verifiqué la información en su tarjeta del gremio, y aunque no sé dónde está este Leaf Village, claramente cumplió con todos los requisitos para conviértete en un aventurero de rango oro. Tampoco hay registros de que seas un criminal o algo así, lo que me desconcierta. Chico, ¿te metiste con un pez gordo o algo así? Lux frunció el ceño. Después de casi una semana de tratar de obtener una carta de recomendación, solo ahora entendió por qué ni una sola rama del gremio de aventureros acordó darle una recomendación para la prueba de liderazgo. Parecía que alguien de los escalones más altos de los gremios de aventureros en el reino de Azrael se interponía en el camino de la creación de su gremio. Sir Homer, ¿es posible saber en qué reinos e imperios estoy actualmente en la lista negra?, inquirió Lux. Homer, que observaba atentamente al semielfo que tenía delante, cerró los ojos. Recientemente, hubo un incidente en un área neutral que bordea la Alianza Esquistead y el Pacto de Guerra Sinnar. Debido a ese incidente, la relación entre estas dos facciones se ha vuelto tensa, afirmó Homer. Con el fin de resolver las disputas, ciertas personas han sido incluidas en la lista negra para no poder aceptar misiones en los gremios de aventureros de todos los reinos involucrados en el incidente. Ahora que lo pienso, tu nombre está en la parte superior de esa lista. A menos que los altos mandos limpian tu nombre de nuestra lista negra, tus derechos como aventurero dentro de todos los reinos e imperios que han firmado el memorándum serán revocados. El ceño fruncido en el rostro de Lux se profundizó después de escuchar la explicación de Homer. Si todos los territorios a su alrededor tenían su nombre en la lista negra, ¿no significaba eso que estaba jodido? No me digas que Sir Renner sabía que mi nombre había sido incluido en la lista negra del gremio de aventureros en varios reinos, pensó Lux al recordar al zorro astuto que también era el maestro de Nero. Esto es malo.
Si esto es cierto, ¿no significa que no tendré más remedio que unirme al gremio de Nero? El rostro de Lux se oscureció después de enterarse de esta revelación. Preferiría exiliarse que codearse con el chico de cabello castaño que lo trató como basura en el pasado. ¿Realmente no hay otra manera?, preguntó Lux. Tal vez hay una escapatoria que puedo usar. Homer abrió los ojos y miró al semielfo durante medio minuto antes de reírse a carcajadas. Seguro que tienes agallas, muchacho, dijo Homer después de que terminó de reírse. Tienes razón. Hay formas de borrar tu nombre de nuestra lista negra. ¿En realidad? Sí. ¿Quieres saber cómo? Lux asintió. Si realmente hubiera una manera de obtener las cartas de recomendación para tomar el examen, él lo tomaría sin importar lo que fuera. Ya que quieres saber, te diré cómo. Homer sonrió y levantó la mano. Lux observó de cerca cómo Homer abría la palma de la mano y conectaba lentamente el pulgar y el índice, formando el gesto de la mano del dinero. Al final del día, todo tiene un precio, dijo Homer. La única pregunta es, ¿puedes pagar ese precio? ¿Cuánto cuesta?, inquirió Lux. 10. ¿10.000 monedas de oro? 10 millones de monedas de oro. Lux le dijo a Homer: estás bromeando, mirada que hizo sonreír al maestro del gremio. Toma nota, esta cantidad solo es suficiente para pagar tu carta de recomendación de esta rama del gremio, comentó Homer. Tendrás que pagar la misma cantidad en las otras sucursales, lo que significa que necesitas una cantidad total de 30 millones de monedas de oro. Lux casi vomitó sangre después de escuchar esa escandalosa cantidad. Después de ganar el torneo Leonard, solo recibió 1 millón de monedas de oro como premio en efectivo. No era suficiente el soborno de 10 millones que se necesitaba para que Homer le diera una carta de recomendación. Después de eso, también tendría que conseguir 20 millones de monedas de oro adicionales para sobornar a 2 guildmasters más del gremio de aventureros por sus cartas de recomendación. ¿No hay otra manera?, preguntó Lux con un suspiro. Este método es imposible para mí. Homer se frotó la barbilla. Encontró al semielfo bastante interesante. A pesar de que este niño estaba peleando una batalla cuesta arriba, todavía estaba buscando escapatorias para alcanzar su objetivo. Una hazaña que hará que todas las ramas del gremio de aventureros te reconozcan, respondió Homer después de 1 minuto. Uno que no nos dará más remedio que reconocerte como un aventurero cuyo potencial supera las normas. Mientras puedas hacer esto, toda oposición que bloquee tu camino para crear tu gremio desaparecerá. Lux se rascó la cabeza. ¿Una hazaña que hará que todos ustedes me reconozcan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar a una criatura abisal mayor? Algo como eso. ¿Tanto quieren que muera? Los monstruos abisales mayores estaban todos en el rango Dreadnought. Este era el siguiente rango después del Argonauta, y solo escucharlo hizo que Lux sintiera que su corazón temblaba. Incluso si convocaba a Keosa para que lo ayudara a combatirlo, las posibilidades de que ganaran eran inexistentes. Así de poderosos eran los monstruos clasificados de Dreadnought. Solo podían ser desafiados por un equipo de ranques que se especializaba en cazarlos. Después de agradecer a Homer por contarle todo lo que sabía, Lux dejó el gremio de aventureros y fue a una taberna para almorzar. Justo cuando estaba a punto de hacer su pedido, un joven flaco entró en la taberna cargando un jabalí en sus hombros. Todas sus extremidades estaban atadas, por lo que no podía escapar de su captor. Lux, que estaba sentado en el rincón más alejado de la taberna, casi se cae de la silla después de ver a los dos recién llegados. «Dueño de la tienda, ¿puedes preparar un festín con este jabalí?», preguntó el joven flaco. «No me importa si está asado o hervido. Solo asegúrate de cocinarlo bien. Originalmente soy vegetariano, pero solo por esta vez participaré en el consumo de carne». «Maldito seas, pequeño Sordi». El jabalí luchó por liberarse de su atadura. «¿Cómo te atreves a pedirle a alguien que me cocine? ¿Por qué eres tan mezquino? Es solo dinero, ¿sabes? Podemos regresar después de que haga una matanza en el garito». «Insignificante», preguntó King. «Tomaste nuestro dinero mientras yo dormía y fuiste a jugarlo todo»,
¿y te atreves a decir que puedes regresar jugando de nuevo? Eso es lo que dicen todos los jugadores. Pequeño Sordi, la pelota realmente se detuvo en el número que elegí antes, explicó Kai. No sabía cómo sucedió, pero de repente se movió a la siguiente ranura, un segundo antes de que la rueda dejara de girar. Estoy seguro de que me han engañado. Tonto. Es exactamente por eso que ir al garito es algo estúpido. Todos ellos están ahí para tomar tu dinero. Deberías haberlo visto venir. Pequeño Sordi, cálmate y respira hondo. Podemos hablar de esto como personas civilizadas. Dueño de la tienda, ¿por qué sacas ese cuchillo de cocina? Oí. ¿Por qué te acercas? Oí, detente. No despellejes mil. 2. El chillido del jabalí hizo reír a todos en la taberna porque fue bastante divertido verlo suplicar por su vida. Lux, por otro lado, se levantó de su asiento y caminó hacia sus conocidos, quienes de alguna manera habían aparecido en la ciudad en la que se encontraba, mientras pensaba en formas de obtener cartas de recomendación de los Guildmasters del Reino de Azrael. Capítulo 310. Papi, ¿puedes creerlo? Kai preguntó mientras rociaba pimienta negra molida sobre las chuletas de cerdo que estaba a punto de comer. Little Sorry en realidad se atrevió a venderme por algo de dinero para gastos menores. TSK, si mi abuelo se entera de esto, definitivamente le dará una buena nalgada. Cállate, Little Sorry miró al jabalí mientras vertía salsa de manzana en su plato de ensalada. No te pedí que me acompañaras en Elysium. Simplemente me acompañaste sin ninguna invitación. HMPH. Solo estoy preocupado por ti. Kai le devolvió la mirada. Esta es la primera vez que visitas un lugar con mucha gente en Elysium. ¿Qué harás si te estafan? Te acompañé por la bondad de mi corazón para asegurarme de que no te engañen las personas porque eres crédulo. Prefiero ser engañado que tener un compañero de viaje molesto, fastidioso, irritante y hablador como tú. Este es el problema con las personas que han vivido en las montañas toda su vida. Simplemente no entienden cómo funciona el mundo. Mi papá, ¿puedes pasarme la salsa de soya, por favor? Lux le entregó la botella de salsa de soya al jabalí, quien luego vertió una generosa cantidad de salsa en su plato. El semielfo no sabía qué sucedió después de separarse de sus amigos porque estaba demasiado frenético para regresar a la Academia Barbatos después de escuchar la condición de Vera. Ahora que lo pensaba, todavía no había regresado a la tribu Rouen para reclamar las recompensas que le daría Maximilian, quien era el abuelo de Kai y el líder de la tribu Rouen. ¿Qué pasó con el sagrado loto blanco? Preguntó Lux. ¿Tu abuelo ya lo usó para crear una medicina para curar la plaga púrpura? Kaya sintió mientras masticaba la chuleta de cerdo dentro de su boca. El santo se encerró en su habitación y les dijo a todos que no lo molestaran, comentó Kim. Los 6 reinos ya han enviado delegaciones a la Trevor Rowan y actualmente están esperando que salga. Saben que está ocupado creando la cura para la plaga púrpura, por lo que ninguno de ellos se atreve a molestarlo. Kai, que acababa de terminar de comer la chuleta de cerdo en su boca, se unió a la conversación y le dio a Lux un poco de información jugosa. ¿Sabes? Einar, Val y Sander están siendo molestados por los enviados de los 6 reinos porque quieren que regresen a la mazmorra sagrada y despejen las otras puertas allí. Esta es también la razón por la que Little Sorry y yo decidimos irnos. La tribu Rowan. El abuelo está ocupado, así que no hay nadie que pueda evitar que los enviados soliciten mis favores y los de Little Sorry. No te voy a mentir, papi, me están poniendo de los nervios. ¿Qué les hizo pensar que sobornarme con dinero y artefactos es suficiente para convencerme de regresar a ese lugar nuevamente? Disculpe, no quiero morir, ¿sabes? Oh. Tal cosa está pasando. Lux arqueó una ceja mientras mordía su sándwich de jamón. Sí, respondió Kim. ¿De verdad creen que vamos a ayudarlos después de que nos incluyeron en la lista negra de los gremios de aventureros, los gremios de comerciantes, los gremios de cazadores, así como los gremios de información? Deben estar locos. ¿Ustedes dos también están en la lista negra?
Lux ya tenía el presentimiento de que las otras personas que habían sido incluidas en la lista negra eran las que habían logrado despejar la puerta de la muerte. Pero, después de que King confirmó sus sospechas, las cosas empezaron a encajar. Ya veo, entonces, están haciendo esto para obligarnos a aceptar sus condiciones, murmuró Lux. Todo encaja. Maldita sea, tienes razón. Kai se quejó. Einar y Val también están muy enojados porque no pueden reclamar misiones no solo para ellos, sino para todos sus gremios. Esos reyes bastardos realmente nos ensuciaron. Lux golpeó con el dedo la parte superior de la mesa mientras formaba un plan en su mente. Escuché de Iris que todos nosotros fuimos liberados de las restricciones impuestas a aquellos que quieren ingresar al dominio oculto, dijo Lux. Significa que mientras otros deben esperar un año entero, nosotros 6 podemos ingresar en cualquier momento que queramos. Cierto. Pero eso no es todo, mi papá, intervino Kai. Cada uno de nosotros puede traer a 5 personas con nosotros, formando un grupo. Debido a esto, todos quieren una parte de la acción. Según Sander, también se le acercó un enviado del Imperio Baan. Parece que su emperador quería sobornarlo para que trajera a sus miembros de élite a la mazmorra para reunir algunos recursos. No sé si también se acercaron a Einar y Val, pero la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Lux frunció el ceño. Su padrastro, Alexander, le advirtió sobre el emperador Andreas del Imperio Baan antes de que dejara la Academia Barbatos. Según él, el emperador Andreas había querido durante mucho tiempo anexarse los territorios que bordeaban su imperio. Sin embargo, debido a él y Maximilian, el pacto de guerra de Sinnar tenía un superávit de 2 santos, lo que le hizo descartar este plan por completo. En el pasado, la alianza Esquistead, en la que el emperador Andreas era el presidente, tenía una ventaja en lo que respecta al poder militar. Si Alejandro y Maximiliano hubieran sido eliminados, habría lanzado una cruzada contra sus vecinos durante mucho tiempo y sus posibilidades de ganar eran bastante altas. Por eso, a pesar de que Alexander y Maximilian habían arrasado en el reino de Asina, los reyes y los santos que respaldaban el pacto de guerra de Sinnar se habían puesto del lado de ellos. El rey del reino Asina no tuvo más remedio que tragarse su ira porque sabía que solo podía confiar en el emperador Andreas para mantener su dominio sobre su dominio. Eso es todo. Lux de repente tuvo un momento eureka. Debido a la explicación de Kai y King, finalmente encontró una salida a su situación y borró sus nombres de la lista negra. Después de contarles a Kai y King sobre su plan, los 3 se dirigieron hacia el gremio de aventureros para hablar con su maestro del gremio, Homer. ¿Tú otra vez? Homer suspiró después de ver a Lux por segunda vez. ¿No te dije ya que no puedes obtener una carta de recomendación mía a menos que me pagues 10 millones? ¿No me digas que ya tienes el dinero contigo? Lux negó con la cabeza antes de mirar a Homer con una mirada determinada en su rostro. ¿Puede el gremio de aventureros pasar mensajes a los territorios del pacto de guerra Sinnar? Inquirió Lux. Podemos, pero como tú y estos 2 están en la lista negra, no tienes este privilegio, respondió Homer. Bueno, ¿por qué no escuchas lo que voy a decir primero? Lux preguntó con una sonrisa. Si considera que no es lo suficientemente importante, puede ignorar mi solicitud. Homer cruzó los brazos sobre el pecho antes de asentir con la cabeza de mala gana. Bien, respondió Homer. Te escucharé esta vez. Si no me gusta lo que me vas a decir, te prohibiré ingresar a esta rama del gremio de aventureros. La sonrisa en el rostro de Lux se ensanchó porque estaba seguro de que su plan iba a funcionar. Dado que los reinos en Elysium le estaban dificultando obtener lo que quería, él también se lo pondría difícil a ellos. Dile a los miembros de Skystad Alliance y Xenor Warpack que vamos a subastar 15 espacios para la mazmorra sagrada ubicada en el dominio de los caídos, declaró Lux. Solo uno ganará la subasta, y entre las condiciones enumeradas, es que nuestros nombres sean borrados de las listas negras de los gremios de aventureros, gremios de comerciantes y gremios de información. Naturalmente, esta es solo una de las condiciones. Adentro, todavía tienen que pagar el precio. El que haga la oferta más alta ganará. La expresión de Homer se volvió seria después de escuchar la declaración de Lux.
Anteriormente, admiraba al medio elfo porque tenía agallas, pero ahora sentía que había subestimado lo valiente que era realmente el adolescente pelirrojo. Ese día, se difundió la noticia en las regiones occidentales de Elysium sobre la declaración de Lux. Todos los reyes, así como los emperadores de ambos lados, convocaron de inmediato una reunión de emergencia sobre la mejor manera de lidiar con la situación actual que se les había presentado. Fortaleza de Wilgarde. Jaja. Lux realmente sabe cómo hacer olas. Geralt se rió después de escuchar las noticias de su subordinado. Parece que tu plan fracasó, Rainer. El maestro de Nero tomó un sorbo de té con calma, fingiendo que no escuchó el tono burlón de Geralt. Solo después de que terminó de beber, colocó la taza sobre la mesa y expresó su opinión. Lo que hizo es un arma de doble filo, afirmó Rainer. Por un lado, podrá obtener el apoyo de la alianza esquisteado del pacto de guerra Sinnar. Sin embargo, el que pierda esta oferta lo tratará como una monstruosidad. Si elige la alianza Esquistead, entonces será exiliado de los territorios que pertenecen a nuestra facción en Elysium. Solo espero que el chico tome la decisión correcta y nos dé la cara. Geralt suspiró antes de asentir con la cabeza. Espero eso también, pero conociendo a ese mocoso, podría elegir el lado opuesto solo para antagonizarnos, dijo Geralt con una sonrisa amarga en su rostro. Rainer se encogió de hombros. Cualquiera que sea la decisión que tome, lo sabremos antes de que termine esta semana. Después de todo, su quest termina en 3 semanas. Podemos darnos el lujo de esperar, pero él no tiene esta opción. Rainer miró en dirección al norte, donde se encontraba la Academia Barbatos. Ahora que Lux había tirado los dados, ahora dependía de los gobernantes de los diversos reinos si mordían el anzuelo o no. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.